Señor, la cual ponemos Filipenses, Señor, que aún seas tú, Señor, el que esté hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, que en esta ocasión sea tan solo yo un vaso, Señor, en la cual tú, Señor, has estado preparándome, Señor, ayudándome, Señor, en todo momento, Señor. Asimismo, permítame poder compartir este tiempo, este mensaje, Señor, pero que tú vayas delante de mí, Señor, que lejos, que mis palabras puedan tocar, Señor, los corazones, que seas tú, Señor, el que esté repartiendo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, ministrando cada corazón, Señor, compartiendo tu palabra, ese alimento precioso, Señor, de acuerdo a cada necesidad de cada corazón, Señor. Padre, creemos que hoy estás en medio de tu pueblo, Señor, creemos que tu Santo Espíritu, Señor, está en este lugar y está ministrando, Señor, de tal manera que tú nos has ayudado a vencer, de poder salir de nuestros hogares, Señor, y aún disponer este tiempo para honra y gloria tuya, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, y que tú tomes el control, no solo de nuestro corazón, Señor, sino de toda esta iglesia de 4 paredes, Señor. Si aún las personas que pasan por la calle, Señor, escuchan una porción, Señor, de este alimento, la cual hoy se va a compartir, Señor, que también en ellos tú, Señor, vas a estar tocando sus corazones, Señor. Padre, en tus manos nos ponemos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, asimismo, hermanos, pueden tomar sus asientos y asimismo vamos a disponernos lo que es a desmenuzar la palabra de Dios y que en este tiempo sea Dios mismo el que esté consolando nuestros corazones y trayendo fortaleza. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, como subtítulo dice, humillación y exaltación de Cristo. Donde hemos leído hace un momento, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. Sí, Pablo sigue hablando a los filipenses. Recordemos en el mensaje pasado, como contexto, Pablo estaba enviándole esta carta a los filipenses porque los filipenses estaban creciendo, habían llegado en ese punto donde ellos estaban teniendo esa comunión con Cristo a través de su Santo Espíritu, de tal manera que Dios estaba permitiendo que la iglesia de los filipenses pues también ya estuvieran creciendo, no solo en la parte espiritual, sino que en la parte de una iglesia, de tal manera que mencionábamos en el mensaje pasado de que Pablo saludaba a los obispos, a los diáconos, la cual, como hoy también Dios nos permite poder estar creciendo en manantial de vida. Tomando este ejemplo, aquí en el capítulo 2, Pablo menciona, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Por qué Pablo nuevamente en el capítulo 2 menciona todo lo que leemos, lo que es en el versículo 1? ¿Por qué? Porque Pablo, eso es lo que lo estaba caracterizando, porque sabemos que Pablo, en el mensaje pasado veíamos de que él estaba recluido, estaba encerrado en un cuartel, lo que es en Roma, y estaba custodiado. Prácticamente a diferencia de otros lugares donde él fue apresado, en esta ocasión aparentemente el único es como comúnmente en la actualidad le llaman arraigo domiciliario. En este caso, pues Pablo no estaba amarrado ni nada, podía moverse, podía caminar de un lado a otro, a lo mejor tomar sus alimentos, pero sí estaba custodiado de tal manera que él no podía salir a la calle a predicar el evangelio libremente. Pero ahí donde él estaba recluido, él sí lo podía hacer, porque en el mensaje pasado vimos cómo a través de Epafrodito y también Timoteo, él estaba y mantenía contacto con las iglesias que él había ya
levantado en esos lugares. Amén. Y por eso mismo aquí menciona en el versículo 1, dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Porque de tal manera es, cada frase que él comenta, él ya lo estaba viviendo, porque si no, no estaría sirviéndole al Señor, porque realmente Pablo dice, yo siento esto por ustedes, por la iglesia de Filipos, y no solo por la iglesia de Filipos, sino que a todo el resto de las iglesias que sabemos que no solo ahí levantó, sino que en otros lugares. Entonces él se dirige a esos creyentes, dice, yo siento esto por todos ustedes. Realmente Cristo había puesto esa sensación dentro de él, de tal manera que su preocupación, porque veíamos, Pablo en el capítulo 2 no va a dejar de mencionar lo que vimos, lo que es en el capítulo 1, pero por eso empieza Pablo mencionando, yo siento todo esto por ustedes, y el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Recordemos que Pablo estaba preocupado porque la iglesia, si bien es cierto, estaba teniendo ese encuentro, esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con Cristo, estaba caminando en el Evangelio, pero dentro de la misma iglesia había contiendas que hablaban de Cristo por contiendas, algunos por envidia y algunas otras situaciones que Pablo mencionaba en el mensaje pasado. Entonces, Pablo estaba preocupado que todas esas cosas pues estuvieran ahí emergiendo dentro de la misma iglesia. Entonces Pablo, lejos de preocuparse, ahora Pablo se estaba ocupando diciéndoles, bueno, es que yo siento esto por ustedes. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, para que ahora sí que como mensaje tras mensaje hemos estado entregando, es de que Cristo, al momento de escogernos, realmente Él se ocupa de nosotros para que de tal manera, como también nos habla la palabra de Dios, de que seamos un solo cuerpo. Si bien es cierto, somos muchas personas, a lo mejor igual ahorita, a lo mejor no completamos unos 20 personas. Los domingos a lo mejor somos un poquito más, pero que esos 20, 30, 50 personas que piensen como Cristo, porque de tal manera mencionábamos que en los filipenses algunos hablaban de Cristo por envidia, por contienda, pero al último decía Pablo, bueno, pero aún así hablan de Cristo, y él se consolaba a sí mismo, pero están hablando de Cristo. ¿Cuál es la consolación de Pablo? En que decía, pero aún así están hablando de él. Pues ciertamente que Pablo aún tenía esa convicción y la seguridad de que a través de estas cartas que Pablo les está enviando, aquellos que aún no estaban centrados en qué era Cristo, qué es lo que estaba buscando Pablo, que llegara toda la iglesia unánimes, pues que cada uno de aquellos que ahora hablan por contienda de Cristo, pues que lleguen a ese punto de entendimiento y que a rato ya puedan hablar de Cristo genuinamente, con un corazón puro, tal como Dios lo demanda. Entonces prácticamente vamos a seguir viendo qué es lo que dice en el versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Pero vamos a ver algunos pasajes en la cual pude apuntar
y la cual ahorita vamos a ir a ver. Primero, por lo que Pablo nuevamente está alentando a la iglesia de Filipos. Amén. Vamos a ver lo que es Juan 14, 26. Amén. Lo que es el Evangelio de Juan 14, 26. Amén. Gloria a Dios. Ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es lo que Pablo estaba buscando, porque si bien es cierto, esta carta que envió Pablo a los filipenses, a través de esta carta, a lo mejor, al igual que el día de hoy, nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios y de momento pues nos acordamos que realmente eso es lo que está demandando Cristo para cada uno de nuestras vidas. Y aquí podemos decir, amén, amén, gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que los está llevando a Pablo? A través de este versículo que hoy hemos visto, lo que es la parte de Juan 14, 26, recordemos que el Espíritu Santo no solo lo tiene aquel que predica, no solo lo tiene aquel que canta, sino que todos aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y que han creído que Él murió ahí en la cruz y que padeció por nuestros pecados. En los estudios de los domingos hemos estado conociendo a quien Dios ha llamado hijos, que no somos hijos por creación, sino que hemos sido llamados hijos porque realmente hemos creído en cómo Dios ha testificado a través de Cristo y que hemos creído todo lo que Él ha hecho, la obra de redención en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo los está llevando a la iglesia, que cada creyente que estaba en la iglesia de Filipos, que llegaran a ese punto de que si bien es cierto, a través de esa carta los estaba removiendo, se podría decir, los estaba zarandeando para que despertaran, pero más a través de este pasaje de 14:26 le decía, aunque yo no pueda estar ahí diciéndole lo que Dios les está pidiendo, pero lo que es el pasaje del 14:26, ahí está la promesa del Espíritu Santo. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo va a recordar a cada uno de los que estamos aquí en el momento en que estemos teniendo alguna aflicción o que vayamos nosotros a abrir la Biblia y vamos a ver un pasaje o tratando de encontrar una respuesta. Señor, tengo esta situación, voy a tu palabra, pero no le entiendo. Y a lo mejor en ese momento, no sé, el Señor lo va a llevar a buscar la palabra de Dios, en la necesidad lo va a llevar, así puede ser a las 10 de la noche o las 2, 3 de la mañana, que no lo va a dejar dormir y se va a ir. Y tal vez el pastor está dormido, o la hermanita en la cual tiene confianza en que siempre le ayuda para interpretar la palabra, a lo mejor va a estar descansando. Pero si usted va y le clama al Señor a esa hora en donde lo está inquietando a que usted vaya a la palabra de Dios, quien sí se va a manifestar ahí es el Espíritu Santo, la cual Dios ha entregado a cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, en todo lo que Él ha hecho, porque esa es la promesa de Dios. Entonces, prácticamente, ese es el consuelo que tenemos nosotros como cristianos. De hecho hay un versículo en Romanos 12:1, la cual también nos recuerda. Creo que eso lo hemos estado, se podría decir, al menos yo lo tengo muy remarcado, no solo en mi Biblia, sino que me recuerda mucho porque es muy repetitivo, es muy constante, mensaje tras mensaje. Romanos 12:1 nos dice,
Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Definitivamente nuestras ofrendas, nuestro culto racional a Dios, no solo es en los días de culto, que sabemos que durante toda la semana el primer culto que tenemos son los jueves de oración, y luego viernes, y luego los sábados, y luego los domingos. Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos 12:1? Que nuestro culto racional es los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y cada minuto, cada segundo, definitivamente el Señor está presto, está viendo, está oyendo, de que cada acción, cada decisión, cada frase que salga de mis labios, cada actitud, definitivamente está a los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos hijos de Dios. Él nos ha aceptado, nos ha redimido, dice que nos ha adoptado como hijos. Entonces prácticamente todo nuestro caminar pues siempre está a ojos de Dios. Nunca vamos a poder decir, no me vieron allá afuera lo que hice o qué dije. Pues tal vez no había ni un hermano, no estaba el pastor ahí, o no estaba mi familia, pero definitivamente hay alguien que sí lo vio, que es Dios mismo, porque ante los ojos de Él, pues estamos prácticamente, Él lo ve todo y lo sabe todo. Entonces prácticamente vamos a seguir viendo otro pasaje, lo que es en primera de Corintios 3:16. Vamos a ir viendo, nomás para ir viendo lo que es la parte donde Pablo quería llevar lo que es a los filipenses, más también en esta hora vamos a ver, es primera de Corintios 3:16, amén. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí en este versículo del 3:16 de primera de Corintios, Pablo ahora se dirige a la iglesia de Corintios, que les pregunta, dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí los filipenses, Pablo los estaba llevando a que ellos eran creyentes, pero también eran templos vivos, porque ya habían recibido a Cristo en su corazón y habían aceptado todo lo que la obra redentora de Cristo. Mas ahora nos lleva este texto hacia la carta a los Corintios, también hace una pregunta, y a lo mejor es una pregunta que Pablo les hizo a los Corintios, pero también a todos los que hoy estamos aquí, porque yo al menos puedo contemplar y veo hermanos que siempre han estado aquí, siempre han estado viniendo desde hace mucho tiempo, porque son cristianos, porque son creyentes, porque ya se bautizaron, porque están haciendo lo posible, de tal manera que en esta tarde, en esta noche, no han venido aquí por casualidad, sino que simplemente es Dios mismo. Dice que Él pone el querer como el hacer, para que nosotros podamos venir a un compartir de la alabanza, de la adoración, pero también de la parte, lo que es la parte de la palabra de Dios, la cual, de tal manera que así como a veces en la casa nos sirven un plato de comida, imagínense la comida así que dices, no, con esta comida voy a quedar lleno hasta mañana en la tarde. Bueno, la palabra de Dios, de tal manera como nosotros vayamos a venir, con qué disposición vayamos a venir aquí a la casa de Dios a buscar la palabra de Dios, así mismo nos vamos a ir satisfechos, creyendo que si tal vez batallé durante esta semana, pero Dios para eso mismo ha dispuesto tiempos en la cual el Señor prepara y comparte alimento para que cada uno de nosotros podamos ir fortalecidos, podemos ir, que el Espíritu de Dios ahora sí que haga ese efecto en nosotros. Primero, que nos traiga seguridad, como lo que hoy estamos viendo,
de que el Espíritu Santo está en nuestros corazones, que a veces sentimos que no, como que, ¿será que me escuchará? Bueno, también la palabra de Dios nos dice que así como Romanos nos está recordando que nuestra ofrenda hacia Dios es todos los días, es en la manera que nosotros estemos ahí buscando al Señor, pues el Espíritu Santo ahí se va a manifestar, ahí si le vas a hablar y te va a escuchar, te va a llevar a lo que tú le estás pidiendo. Oye, le estás pidiendo que te interprete o que te ayude a entender un mensaje, una palabra de Dios, y el Espíritu de Dios te va a llevar ahí, el Espíritu Santo te va a llevar a que tú le entiendas, a poder entenderle cuál es la voluntad de Dios. Porque ahora sí que ciertamente muchas de las veces vamos a querer leer la Biblia quizá buscando cómo agradarnos a nosotros mismos, pero recordemos que ahora que somos hijos de Dios, buscamos el hacer la voluntad de Dios, no la de nosotros. Al menos el Evangelio de San Juan 1:12, eso es lo que me dice, que ahora que el Señor está obrando en mí, cada día Él está renovando esa nueva criatura para que se vaya transformando. De hecho, hace un match con lo que es Romanos 12:1, porque si bien es cierto, si antes de cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, quizá mi vida era, no sé, un malabares, hacía una cosa, hacía otro, sin pensar, hacía las cosas, mas Cristo me lleva ahora que ya estoy en Cristo, dice que debo de considerar el pensar lo que digo, lo que hago. ¿Y por qué? Porque soy templo del Espíritu, pero también que todo lo que hago pues está a la vista y lo recibe el Señor. Amén. Vamos a ir a otro pasaje. Ahí en mismo 1 Corintios vamos a ir al 12:13. Amén. Ahí en el mismo 1 Corintios 12:13. Dice el 12:13 de 1 Corintios, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Como lo que les decía hace un momento, todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos creído que realmente Él fue el que nos redimió, la promesa que veíamos en Juan 14:26 es de que todos aquellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Y este pasaje que vemos nos confirma de que todos hemos sido bautizados por ese mismo Espíritu. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? Pues en Cristo Jesús. Dice, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ese es el mismo, es el Espíritu de Dios. Por eso mismo Pablo es muy enfático de que está, dale, dale y dale, que toda la iglesia llegue a conformar el cuerpo en Cristo, que sean todos unidos, que piensen, que tengan el mismo carácter de Cristo. Y vamos a seguir viendo algunos pasajes. Vamos a ver lo que es segunda de Corintios 13:14. Amén. Segunda de Corintios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 13:14. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. En esta parte del último capítulo de 2 Corintios 13:14 es una bendición que Pablo dice a la iglesia, pero dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Qué quiere decir? Por la gracia del Señor Jesucristo, porque hemos creído en Él. El amor de Dios, que es el que quita todo temor.
Pero dice, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa comunión con el Espíritu Santo, esa es plena responsabilidad del que ha recibido a Cristo, de que constantemente tiene que estar buscando de Dios. En algunos mensajes el pastor ha puesto mucho ese ejemplo entre una pareja. A veces cuando tienen poco tiempo de estar casados, pues hay una relación muy bonita, todo agradable, que para allá, que para acá, para este lado, para allá, y gloria a Dios por ello. Más a veces surgen ciertas situaciones, pero por el tiempo que va avanzando, a lo mejor 2, 3, 4, 5 años, y empiezan a haber diferencias, porque a lo mejor ya las atenciones ya son diferentes, o a lo mejor llegan familia y a lo mejor ya no es lo mismo, todo cambia. Nuestra relación para con Dios es lo mismo. Si nos vamos a nuestro primer amor, cuando nosotros conocimos a Cristo, yo no sé si usted sintió lo mismo o vivió lo mismo, que al menos yo puedo decir que cuando recibí el Evangelio, de tal manera que yo sentía que, no hombre, que había encontrado algo muy bonito y quería hablarle a todo el mundo, quería, oye, conoce de Cristo, porque había algo que dentro de mí me hacía que yo hablara de Cristo. Más con el tiempo, a veces nos cuesta trabajo el hablar de Él o el de hacer las cosas para honrar y glorificar a Dios. De esa misma forma, aquí vemos como en el 13:14, Pablo se despide en este capítulo y dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ese era su saludo y su final para Pablo hacia la iglesia de Corintios. Pero también, como les decía, realmente Jesucristo ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es redimirnos. Redimir a toda la humanidad, porque sabemos que Cristo no solo murió por todos nosotros que estamos aquí, sino que aún aquellos que hoy caminan y habitan allá afuera. Entonces, prácticamente, esa es la parte donde Dios nos está llevando día con día. Al igual vamos a ver lo que es en la carta de Juan. Es primera de Juan 1. Del 4 al 6, vamos a ver otro pasaje. Es primera de Juan 1, 4. Dice, ahí en 1:4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Que precisamente este mismo pasaje donde Dios nos permite poder ir aquí en esta carta de Juan lo expresa de esta forma, dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Definitivamente, tanto como Pablo como Juan le escriben a las iglesias, porque si Cristo mismo no quiere que la iglesia esté triste o esté padeciendo en aflicción, más bien que cuando la iglesia padezca por una situación, es que vaya con el Señor y le pregunte qué proceso es en la cual está entrando el cristiano en ese momento. Por eso dice aquí, dice en el 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Definitivamente,
Él está haciendo un contraste entre la luz, que es Cristo, la cual hace un momento mencionaba nuestro hermano, que mientras otros están allá afuera promoviendo la oscuridad, las tinieblas, hoy Dios nos ha traído para también contrastar lo que estamos viviendo, lo que estamos caminando. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y nos anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Tanto el mensaje a los Filipos que Pablo estaba enviando esta palabra, al igual yo creo que cada uno de nosotros, si hoy lo leemos, definitivamente hay Biblias traducidas en lenguaje actual que es más entendible, pero yo creo que todos traemos la misma versión y a veces no ocupamos que tengamos en nuestro poder, en nuestras manos, una Biblia con lenguaje actual. Mas sin embargo, sabemos que dentro de nuestros corazones a veces es donde va a haber más resistencia. ¿Por qué? Porque así como hemos hoy escuchado acerca de este versículo que nos habla en la primera carta de Juan, donde dice, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Yo creo que solo es, cuando viene la luz, si nos ponemos a pensar, hay un cuarto oscuro, tú abres la puerta y está todo oscuro, no ves. Le das al apagador y empieza a prender el foco y se disipa toda la oscuridad, se aclarea todo. La misma palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos, estamos escuchando el mensaje, Él viene y nos alumbra, si lo aceptamos, si lo creemos, de que eso es lo que Dios nos está entregando, pues va a alumbrar nuestras vidas y definitivamente muchas de las veces, pues Dios nos va a permitir poder ver cosas de nosotros mismos dentro de nuestro corazón que a lo mejor a veces nos vamos a avergonzar o nos va a intimidar o decir ya no quiero ir a la iglesia o simplemente va a sacar muchas cosas y eso es lo que hace la palabra de Dios, pero definitivamente lo único que Dios va a estar haciendo es hacernos ver de dónde nos sacó y cómo todavía falta ese proceso de limpieza que tiene que hacer en nuestro corazón. Pero para que nosotros podamos ser limpios completamente, definitivamente debo de seguir buscando esa comunión. Definitivamente que aunque a veces me cuesta trabajo poder levantarme, eso es algo común que todos quizá podamos batallar para poder venir los domingos o llámese cuando nos toca venir temprano a venir a compartir nuestros estudios o las clases. O a lo mejor pudiese ser otra situación con la cual estamos batallando para poder seguir caminando, buscando el Señor, para que ahora sí nuestra comunión para con Cristo realmente siga creciendo y que poco a poco la iglesia de Cristo, el cuerpo en Cristo, vaya adquiriendo ese carácter de Cristo de tal manera que ha sido por un propósito. Dios a cada uno de los que estamos aquí definitivamente nos atrajo por su grande amor, sus misericordias, para que pues sirvamos los unos a los otros. Y nunca en ningún momento para destruir a la iglesia, sino que ya estando en Cristo, poco a poco, conforme uno va caminando, pues ir creciendo unánimes todos juntos para que Dios sea glorificado, para que Cristo pueda seguir siendo anunciado, porque definitivamente antes, pues como hoy se promueve la oscuridad allá afuera, pues éramos unos que también promovíamos la oscuridad, más hoy que estamos en Cristo Jesús, lo que se tiene que promover hoy que estamos en Cristo Jesús es la luz de Dios, la cual Cristo alumbró nuestras vidas y por ende todas las mañanas la palabra de Dios me lleva a que yo debo de estar buscando de Dios, buscando pedirle que en su misericordia me ayude a caminar de su mano y no soltarme de Él, para que en algún momento, si Dios permite poder ponerme a alguien, una persona, pues también darle una porción de la palabra de Dios de tal manera que también pueda ahora sí que caer en su corazón
Y ahora sí que como también la palabra de Dios nos lleva a enseñar, de que muchas de las veces nosotros somos sembradores. Tú compartes una palabra de Dios y Dios se encarga del crecimiento. Cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, el Evangelio, definitivamente nosotros no vemos cómo sucede esa transformación. O a veces no vamos a ver caer a las personas. Ay, recibió a Cristo, gloria a Dios. Sino que definitivamente nosotros tenemos de tener una seguridad de que si ya solté un mensaje, yo debo de tener la seguridad de que Dios se va a encargar de él. Ahora sí que, como los evangelios nos lleva, si esa semilla cayó en buena tierra, va a producir. Aunque no nos toque verlo, en qué momento vaya a suceder eso. Pero esa es la parte donde Dios quiere llevar a la iglesia con este mensaje. Dice, hemos visto donde en la primera carta de Juan, en el 6, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es la parte donde pues también Dios, a través de esta palabra, nos lleva de que en muchas ocasiones pues sabemos que vamos a salir de nuestras casas o desde a las 6 de la mañana o más temprano que usted se despierta y transcurre las 12 horas del día. A lo mejor estuvo fuera de casa, a lo mejor estuvo dentro de su hogar, puede pasar muchas cosas. Pero si Dios nos está llevando a que podamos tener esa relación para con Cristo, es de que dice que Él también es fiel y de que si vamos a Él, dice que Él nos limpia de todo pecado. Pero el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es la parte donde nos lleva la palabra de Dios, de que definitivamente de todo un día, nuestra oración en la mañana a lo mejor puede ser, Señor, hoy ya me voy a ir a trabajar, ayúdame que en este día mi corazón no se haga a la diestra o a la siniestra, sino que realmente pueda caminar bajo la gracia de Dios, buscando el hacer el bien o agradar a Dios. Más sin embargo, quizá para esos de las 10, 12 del día, a lo mejor ya sucedió algo en la cual ya entristeció el corazón de Dios, pero más sin embargo, si usted está con ese anhelo de estar buscando a Dios, llegando a su casa o en ese mismo instante, pues le va a pedir perdón a Dios, la cual, dice Él, será amplio en perdonar y le va a reconocer. ¿Por qué? En su momento usted de volada va a reconocer que le faltó a Dios, porque del otro lado también está el acusador de decir, ya ves, te digo que vas a la iglesia y no cambias, porque sabemos que la resistencia del mundo pues va a estar presionando. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, pero más por el otro lado hay una presión del pecado, la cual quiere que nosotros desistamos de seguir buscando el agradar a Dios. Más sin embargo, la palabra de Dios el día de hoy nos lleva a que nosotros podamos adquirir el carácter de Cristo como Él lo tuvo cuando caminó aquí en la tierra. Muchas de las veces me preguntó, oye, ¿a qué iba a orar así cuando se alejaba? Pues definitivamente el Señor, como sabemos, que en su humanidad también traía su lado divino, el Señor Jesucristo, pero como hombre también, como cada uno de nosotros, se cansaba. ¿Se cansaba de qué? Pues de atender a tanta gente, pero no tanto la atención, el de ir para allá, hablar y compartir la palabra de Dios. ¿Cuál era la resistencia? De que muchas de las personas a veces no le creían. Él está, hable y hable y hable, pero no le creían. Entonces, ahora sí que como los boxeadores cuando hacen sombra, están manoteando, están aventando, pero solo produce cansancio. Y esa es la parte donde me ponía a meditar acerca de esta parte. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acerca de lo que hablamos hace rato,
Definitivamente, si en nuestro caminar sucede algo a la cual nosotros creemos y recordemos que el Espíritu de Dios también nos lleva a sentir cuando hemos hecho algo incorrecto y hemos desagradado a Dios. Entonces ahí mismo la actitud nuestra, si se mantiene esa relación para con Cristo, era, Señor, ¿sabes qué? No debí de responder así, ¿sabes qué? No debí de hacer esto o contesté mal, porque definitivamente lo que Dios está buscando es de que seamos honestos para con Dios mismo, ya que de eso se agrada, de aquellos que han creído en la obra de Cristo. Amén. Dice ahí en el 10, dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero también vamos a seguir viendo otro pasaje. Ahí mismo vamos a volver lo que es a Filipenses. Ahí en el Filipenses 2 vamos a contrastar otro pasaje. Nos va a llevar a Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Amén. El 13, 17 dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice el 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Eso es lo que hemos visto acerca de Hebreos 3:17. Dice, obedecer vuestros pastores y sujetaos a ellos. Definitivamente, cada vez que venimos a escuchar un mensaje, pues Dios lo entrega. Más sin embargo, acerca de este mensaje, es no quedarse callado cuando algo esté sucediendo. Definitivamente, todos estamos en el camino del Señor. Y todos en algún momento vamos a necesitar ayuda. Tenemos la consolación de que somos hijos de Dios, de que ya Dios nos ha reconocido, nos ha adoptado. Tenemos la promesa del Espíritu Santo. Pero dentro de la misma lucha, si hay egoísmo de parte de nosotros y no hay esa confianza de que pertenecemos al cuerpo en Cristo, pues nos vamos a encerrar en un rincón y aunque estemos pasando una situación difícil, pues no vamos a tener esa confianza de decir, hermano, pastor, estoy batallando. Y esa es la misma parte donde la parte de Hebreos 3:17 dice, obedeceos a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Definitivamente, para todos aquellos que están al frente de un rebaño, definitivamente, como todos sabemos, individualmente cada uno de nosotros, pues Dios ha entregado responsabilidades. Primero familia, esposo, hijos y así. Pero aquellos que están al frente también Dios ha puesto responsabilidades sobre todo el rebaño ya en general. Y en algún momento pues ellos van a tener que ir a rendir cuentas. Por eso mismo la iglesia, el Señor está exhortando a que parte de la obediencia de la iglesia es dentro de todo esa el entendimiento donde nos va dirigiendo la palabra de Dios, es pues tener esa humildad de decir cuándo levantar la mano y no quedarse callado. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces el pueblo de Dios lo detiene, o sea, nomás de repente ya no lo ves, ya no volvió a venir, pero ya se quedó allá rezagado. Entonces la parte donde Dios nos está permitiendo poder ir a caminar. Hay otra, lo que es la parte de Filipenses, el 3:15-16.
ahora nos vamos ahí donde estamos, lo que es en Filipenses. Gloria a Dios. Pero en el 3:15 dice, Filipenses 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Ahí en el 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos. Pablo no habla de que, de hecho más adelante se va a retractar, no habla de que él ya haya llegado a ese límite donde el Señor dice que todos debemos de tener una misma estatura de Cristo, de llegar a ese punto del carácter de Cristo. Sabemos que pues él cuando anduvo aquí en la tierra fue obediente a Dios, fue perfecto. Más Pablo lo que se refiere es de que realmente si él que estaba sintiendo todo eso como en el inicio, que decía que un amor entrañable, misericordia, ahora es demostrarlo, y yo creo que Pablo lo estaba demostrando a través de que Pablo estaba sufriendo, que no podía salir libremente a compartir el evangelio, pero buscaba, no se quedaba estancado, no se quedaba callado. Él estaba batallando porque también padecía enfermedad, o simplemente había guardias que lo estaban custodiando y no lo dejaban moverse libremente, pero él buscaba el cómo lo que ya Dios había puesto, había sembrado en él, y que ahora sí Pablo ya no lo estaba sintiendo como una carga, sino que él lo estaba sintiendo como una necesidad, porque su preocupación era por aquellas iglesias que él había levantado y que escuchaba que no estaban conduciéndose conforme a la voluntad de Dios. Pablo, ¿qué hacía? Empezaba a escribir las cartas, exhortándoles, animándoles en el amor de Dios, a que buscaran esa comunión con el Espíritu Santo de tal manera que ellos llegasen a adquirir el carácter de Cristo, y que ellos pudiesen también llegar a reconocer por cuál fue el propósito que Dios los sacó, como lo ha hecho Dios también con cada uno de nosotros. Ahí mismo donde estábamos, el Filipenses 4:2, ahí enseguida, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia, que también es una persona que ministraba en la iglesia, y a la otra persona que menciona, exhortaba a que tuvieran ese mismo sentir en el Señor. Así como Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, se preocupaba por los necesitados, se preocupaba por aquellos afligidos, o para compartir el evangelio, realmente Cristo en una no me acuerdo la cita, más recuerdo la frase que dijo, las aves tienen nidos, las zorras tienen guaridas, dice, pero el Hijo del Señor no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces prácticamente Cristo dijo, pues los animales tienen dónde ir a acostarse, pero el Hijo del Hombre no tiene, o sea, que su estancia aquí en la tierra, lo único que lo movió era entregar el evangelio, porque para eso fue llamado. Pablo lo vemos de esta manera. Pablo estaba batallando, a lo mejor en su salud, porque Pablo le dolía no poderse mover libremente, salir y tener un contacto personal con la iglesia. Mas sin embargo él buscaba, sí estaba padeciendo, pero su padecimiento en lo que estaba pasando no le impedía que él hiciera la obra de Dios, al igual cada uno de nosotros. En algún mensaje que alguna vez escuchaba que nos compartía el pastor, cuando nosotros dejamos de ver las cosas que estábamos pasando nosotros, y dejamos de ver y vemos a otras familias, oyes, entonces lo que yo estoy pasando
no es tanto como lo que está pasando mi hermano que está enfrente, porque tal vez yo estoy pasando una situación, a lo mejor que en la gracia del Señor, el Señor me permite poder moverme, pero luego tú volteas para otro lado, no hombre, aquel no se puede mover, ¿y cómo le hace? Bueno, pues la gracia de Dios también lo sustenta. Bueno, eso más bien debe de ser para nosotros algo que nos conforte, de que tanto como yo estoy tratando de encontrar en Dios la fortaleza para poder seguir caminando, aún y con toda la situación que me pueda rodear, pero si volteo para otra parte, veo que a otros le está yendo a lo mejor peor que a mí. Pero gloria a Dios, si aquella familia que también está pasando una situación también tiene a Cristo en su corazón, eso para el cuerpo en Cristo debe ser una mutua, nos podemos confortar. Oye, hermano, ¿cómo le hace usted? Yo sé que está enferma, usted ha testificado de que está así, pero yo lo veo bien. Gloria a Dios, porque ahí se va a glorificar el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios, de la misma manera que hoy nos está llevando de que la iglesia tiene que tener esa relación con el Espíritu Santo, porque al momento de tener esa relación, leer la palabra, venir a escuchar los mensajes, eso va a llevar al cuerpo en Cristo, aún y con todas las cosas que nos rodean a veces y que nos tratan de limitar a no venir a la iglesia o situaciones que de repente nos quieran alejar del pueblo de Dios, pero más sin embargo debemos de llegar a entender de que no hay otro camino. Ese es el camino del Señor. Gloria a Dios, gracias a Dios que ahora ya tenemos al Señor que camina de nuestro lado y nos tomamos de su mano y nos levantamos y seguimos caminando, pero a la vez también podemos ser testimonios vivos para otros hermanos que están alrededor, que también vamos a ver, no, pero yo todavía puedo caminar, bueno, deja voy y lo veo y le doy una palabra que a lo mejor a mí me ha ayudado bastante, voy y se lo comparto, porque tal vez también el Espíritu de Dios lo va a levantar anímicamente, porque sabemos a lo mejor probablemente a veces nosotros vamos a poder estar completos, pero espiritualmente cuando una persona está pasando una situación, a lo mejor se va a quedar estancado, no va a querer caminar, no va a querer avanzar, ya no va a querer ir a la iglesia, pero si a nosotros nos ha ayudado la palabra de Dios, quizá Dios mismo nos va a usar como testimonio de ir a compartirle al hermano para que él pueda seguir avanzando, porque ahora sí que esto no acaba aquí, sino hasta aquel día, hasta que el Señor nos mande a llamar, o si vamos a ser la generación que lo vea venir en su segunda vuelta, pues gloria a Dios también. Mas sin embargo, cada día que pasa, nosotros debemos de seguir creyendo en el Evangelio como en sus profecías. Amén. Asimismo hemos visto Filipenses 4:2. Vamos a ver Primera de Pedro 3:8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:8. Dice el 3:8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Esa es la parte donde también la palabra de Dios nos va encaminando por todo lo que se estaba viviendo en Filipos. Pablo les estaba exhortando o recordando más bien cuál es el fundamento del Evangelio por el cual Dios nos ha puesto
para que caminemos todos aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, vamos a seguir viendo algunos pasajes en Juan 15:13. Es en el Evangelio de Juan. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo que es el 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Pablo llegó a este punto donde, como hemos estado viendo en esta noche, Pablo les estaba recordando a los filipenses en cuál era el fundamento de lo que son los evangelios. En este caso en San Juan vemos cómo Jesucristo mismo les estaba hablando a sus discípulos, donde dice, y definitivamente tal como lo ha descrito aquí, Cristo fue el ejemplo perfecto en cómo Él vino a servir. Y en este punto donde estoy yo, donde hemos leído, vamos a recordar algún pasaje, la cual tuvo Jesucristo con sus discípulos. Dice ahí en el 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, y si hacéis lo que yo os mando, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Definitivamente me recuerdo a mucho ese pasaje donde también creo que en este domingo pasado vimos lo que es la enseñanza acerca del servicio, en donde Jesús dice que le lavó los pies a sus discípulos, y también recordando como plan de Dios ya establecido, de que uno de sus discípulos lo iba a traicionar. Pero vimos claramente como el Señor Jesús, que primero le lavó los pies. Con Pedro tuvo una que Pedro no se dejaba lavarle los pies, pero también recordamos de que uno de sus discípulos lo traicionó, lo cual fue Judas. Pero Jesús en ningún momento, Él, conociendo las intenciones de sus discípulos, en ningún momento se negó a no servirle. Y yo creo que esa es la parte en donde Dios nos va encaminando. El ejemplo perfecto nos lo dio el Señor, de que Él, conociendo la intención de Judas, nunca dijo, no, yo a ti no te voy a lavar los pies, sino todo lo contrario. Él le lavó los pies, aunque el último le dijo, si tienes algo que hacer, ve de una vez a hacerlo, porque realmente ya estaba establecido de que uno tenía que perderse porque le iba a entregar. Entonces prácticamente vemos cómo también Dios nos está llevando de que dentro del cuerpo en Cristo, pues a lo mejor muchas veces van a suceder ciertas situaciones, pero que eso no nos debe de impedir a que no hagamos la parte de la voluntad de Dios, la parte del servicio, la parte del vernos como hijos de Dios, y nuestra preocupación y nuestra ocupación debe ser es que el que está al lado también crezca. A lo mejor yo estoy batallando, pero Dios también debe de llevarme en ese punto de entendimiento, así como Pablo estaba batallando él, pero sí estaba padeciendo, pero él estaba ocupado ayudándole a que la iglesia se levantara, ayudando a que la iglesia se alineara bajo los fundamentos del evangelio. Amén. Asimismo vamos a seguir viendo algunos pasajes tratando de avanzar. Vamos a ver lo que es la parte de Primera de Corintios
15:9. Vamos a ver 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Nuevamente Pablo, aquí en 1 Corintios, poniéndose, reconociendo que él fue escogido, pero ya al último, porque ya todos habían sido escogidos, aquellos apóstoles o aquellos discípulos que caminaron con Cristo Jesús. Mas Pablo aquí reconoce y dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Por gracia, a Dios le pareció bien separar a Pablo también para que lo honrara y le glorificara. Es la parte donde habla acerca de la humildad. Y vamos también a ver lo que es la parte primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo 1:15. Dice ahí en Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Una vez más, reconociendo aquí Pablo, dice, palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida? Pues el mismo evangelio que nosotros hemos creído, por la cual hemos creído de que Jesucristo hizo la obra redentora y por la cual hasta este día nos sustenta. Porque seguimos creyendo en el evangelio, como lo describe Pablo. Ahí mismo vamos a estar viendo Gálatas 5:13. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que es Gálatas. Amén. 5:13. Dice, el 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor a los unos y a los otros. Pero también lo que es el Efesios 5:21, ahí mismo, más adelantito, Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esa es la parte donde Dios nos está llevando, pero también lo vamos a ver en 1 de Pedro 5:5, amén. Ahí más adelantito otra vez. Primera de Pedro. Gloria a Dios. Amén. El 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice el 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, a través de estos pasajes, hemos visto cómo, tanto a través del testimonio de Pablo, cómo exhorta a la iglesia de Filipos, nos ha llevado también lo que es la parte del ejemplo de Cristo, en cómo Él fue ejemplo de un siervo genuino para hacer la voluntad de Dios, pero también ahora va a la iglesia, aquí donde hemos visto Gálatas, ahora hemos llegado a lo que es la parte de 1 Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como les decía hace un momento, a veces podemos estar aquí en la iglesia,
la palabra de Dios va a seguir haciendo la función de ser luz aquí en la tierra, pero también directamente para nuestras vidas. Definitivamente no importa cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, pero si siempre que vaya a haber esa disposición del anhelar, de seguir buscando de Dios con esa humildad y realmente decirle al Señor, Señor, hoy permítame poder ir a buscarte y quiero escuchar qué es lo que tienes para mí. Que realmente haga esa función de tu palabra, de ser luz a mi vida y de que tú me muestres qué es lo que, en qué estoy batallando, qué quieres que haga. Porque definitivamente esa es la parte donde la palabra de Dios nos lleva y también ha llegado hasta el punto donde realmente la palabra de Dios habla en general, adultos, jóvenes, chicos, grandes, pero lo más interesante es que dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Y la humildad no lo podemos comparar con lo que el mundo conoce como humildad, porque la humildad del mundo lo conocen de una manera diferente. Mas la humildad en el Señor es reconocer todo ante Dios, de la manera como yo pueda yo recibir la palabra de Dios y regresarme a mi casa y meditarla. Si vuelvo el domingo o si vuelvo el sábado, gloria a Dios, porque la palabra de Dios, aunque me incomodó, pero me permitió poder volver a regresar. Pero ¿qué pasa? La otra parte, el otro extremo. Si vengo y me incomoda la palabra de Dios, pues definitivamente regreso a mi casa y ya no quiero ir a la iglesia. Y simplemente lo que Dios dice es de que Dios mismo es el que ve nuestros corazones y en base a eso, Él actúa y empieza a obrar. Pero el 6 dice humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Definitivamente Dios sigue trabajando y como hemos estado diciendo hace un momento mencionado, hermano, de que allá afuera se promueve las tinieblas, la oscuridad, pero la palabra de Dios sigue siendo para nosotros una luz la cual alumbra nuestras vidas. A lo mejor a veces no nos gusta lo que nos muestra, lo que hay en nuestro corazón, mas sin embargo, ese va a seguir siendo la función, una luz. Jesús nos dice que seamos luz. La luz es para nosotros, que nos permite poder ver por dónde debemos de caminar, pero también a la vez vamos a ser testimonio para poder entregar de lo mismo que hemos recibido de nosotros, lo que es la parte del fundamento del Evangelio. Eso mismo nosotros vamos a poder compartir y a la vez hacer la función como una iglesia viviente, amén, que ha creído en el Señor. Asimismo vamos a regresar a los filipenses para continuar ver lo que es la parte del mensaje. Ahí en el 12, en el 2.12 de Filipenses, dice ahí tiene un encabezado en su Biblia, dice luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haceos todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice el 16, asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, y en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús
enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído de que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Definitivamente vemos en estos últimos versículos que hemos leído, y no son, son desde el 12 al 30, donde hemos leído cómo ahora Pablo termina, después de haber entregado el Espíritu a través de esta carta, dice que Pablo espera que la iglesia esté obedeciendo, no como cuando está enfrente de ellos, porque posiblemente suele suceder. Si pusiéramos un ejemplo, en la escuela yo creo que nos dimos cuenta de cómo cuando estaba el maestro todos estaban sentaditos, no hacían ruido, pero nomás salía afuera el maestro, iba a la dirección y todos se levantaban arriba de las bancas, se movían. Bueno, la iglesia estaba parecido, Pablo se dirigía de esa misma forma. Dice, ustedes obedezcan, no solo como cuando yo estoy con ustedes, sino que ahora que estoy lejos, pues traten de vivir el evangelio y obedeciendo, intentando hacer la voluntad de Dios. Pero más enseguida les dice el porqué de las cosas. Dice el 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? Dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Definitivamente cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ahora tenemos que esforzarnos por llegar a ese punto de entendimiento y el saber cuál es la voluntad de Dios para trabajar sin murmuraciones ni contiendas, pero también para que seamos irreprensibles, sencillos hijos de Dios. Dice, sin mancha en medio de una generación maligna, como ya hoy lo hemos estado recordando en varias ocasiones. Nos recuerda que debemos de estar asidos de la palabra de la vida, así como Pablo lo estaba haciendo. Asimismo, a partir del 19, menciona acerca de Timoteo, que él también le iba a enviar hacia la iglesia, pero menciona otro colaborador, que es Epafrodito, que dice que también era un compañero de milicia que también le estaba sirviendo a Pablo, pero dice que había enfermado a él de tal manera que agradecía a Dios que ahora sí que no murió, sino la gracia de Dios obró en él para que pudiera seguir ayudándole a Pablo, pero también para que pudiera seguir sirviendo a la iglesia. Entonces vemos cómo la iglesia de Filipos estaba creciendo. Pablo, por un lado, estaba custodiado, pero llevaba el cuidado de la iglesia a través de
sus colaboradores, que en este caso era Timoteo, pero también Epafrodito. Y todo lo que hoy hemos visto, todos los textos, pues definitivamente la ocupación de Pablo, la preocupación de Pablo era de que esa iglesia, de tal manera como había estado creciendo, pues de que tenía que llegar a ese punto donde pues todos adquirieran ese carácter de Cristo, sabiendo cuál era la voluntad, de que así como ellos estaban creciendo, pues que tenían que seguir buscando, seguir teniendo esa comunión para que pudiera seguir creciendo la iglesia y a la vez también seguir siendo de bendición para el resto para aquellos que todavía no tenían, para aquellos que no habían recibido el evangelio. Por el momento vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración esperando que lo que es esta carta de los Filipenses nos esté llevando también a confortarnos por lo que hemos estado escuchando, pero también Dios nos ha permitido poder recordar cuáles son los fundamentos, cuál es lo que Cristo nos ha dejado para que podamos tener esa comunión y que realmente seamos esos luminares en el mundo y que podamos ser luz para aquellos que están allá afuera y que aún que estemos batallando así como Pablo, quizá como Pablo estaba padeciendo en enfermedad, en que no podía moverse, salir afuera, quizá muchas de las veces podamos encontrarnos en esa misma situación, pero más sin embargo, desde donde Dios permita poder estar, tal vez desde la casa, desde el lugar donde Dios nos permita poder estar, pues que también Dios nos va a usar como testimonio para que otras personas puedan conocer de Cristo. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por este tiempo.